Buenas noches. Qué frío, ¿eh? Pero no tanto como hace un par de semanas, pero dice que viene otra vez. Y pobrecito yo que salgo de la Argentina con temperaturas todos los días arriba de 40 grados, un día hasta 47, y no sé dónde estoy. Mi pobre cuerpo ya no funciona. Por eso con saco, porque estoy temblando. Bueno, ni modo. Estamos en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y seguimos esta noche en nuestro estudio de este Evangelio según San Lucas, un médico, señor bastante preparado, inteligente, toda la cosa, culto. Una pregunta. Nosotros que estamos aquí en la iglesia, que asistimos aquí, que somos parte de familia, ¿qué son las cosas de la iglesia que te enojan? Yo escucho de todo, ¿no? Metodologías, la música, muy fuerte, muy suave, muy contemporáneo, muy tradicional, que demasiado guitarra, que esto, que el otro. Temperatura, muy caliente, muy frío, necesidad de atención, no me siento conectado, puntos de énfasis, necesitamos predicar más sobre la familia, menos sobre la familia, más sobre esto, menos sobre el otro. Muchas quejas, muchas cosas que nos enojan en la iglesia. Pero ¿saben qué? Después de muchos años de estar haciendo esto, descubro que lo que nos molesta en la iglesia raras veces tiene que ver con lo que la Biblia realmente dice. Casi siempre nada que ver. Y cuando nos sentimos molestos con la iglesia, ¿será que tenemos una expectativa falsa de lo que Jesús realmente exige de nosotros? Y posiblemente una comprensión deficiente de nuestra parte de lo que Jesús realmente dijo. Pero ¿saben qué? Yo creo que si somos honestos, hay veces, hasta el día de hoy, cuando Jesús nos hace enojar. Ahora, claro que jamás lo vamos a confesar, especialmente en la iglesia. Yo estoy enojado con Jesús. ¿Qué? Porque pensamos que va al infierno directo, ¿no? Pero en serio, yo creo que muchas veces el mismo Señor Jesús nos hace enojar. A veces son los líderes, pastores o personas en general las que nos hacen enojar. ¿Y saben qué? A veces con justa razón. Porque nosotros también somos seres humanos y de vez en cuando tomamos decisiones que mirando hacia atrás no son las más sabias. Esto sucede. A veces nos equivocamos. A veces hacemos cosas y descubrimos después, quizá no fue la mejor cosa. Pero hay veces en las cuales es Jesús el que nos hace enojar. Y cuando no podemos culpar a Jesús, porque eso, ¿qué vamos a decir? Entonces culpamos a los líderes, a los maestros, a los pastores, a los miembros en general, la iglesia esto que el otro. Vamos a ver aquí en Lucas capítulo 4, vamos a comenzar ahí por el versículo 16 leyendo. La semana pasada estuvimos en este mismo pasaje cuando Jesús regresó a la aldea en donde él creció para predicar en su sinagoga. Y cuando subió para enseñar, pidió los rollos, o sea, los rollos de las Escrituras, como la costumbre. Pidió el libro de Isaías, los rollos de Isaías, un libro grande, por supuesto. Y como les expliqué la vez pasada, él comienza a leer del capítulo 61. Pero también la vez pasada les expliqué que Jesús
omitió ciertas cosas. Y además agregó una frase del capítulo 58. Ahora, claro que en aquel entonces no hubo capítulos ni versículos, todo junto, ni había espacio entre las palabras. Así fue la costumbre, porque la verdad es que las escrituras no existían para que todo el mundo anduviera con su propia copia, sino una persona culta, preparada, etcétera, leía las escrituras. Entonces no había necesidad de ser de una forma tan cómoda, digamos, para poder leer cualquiera. Pero Jesús comenzó a leer este pasaje. Y la gente se enojó a tal manera que quiere matarle. Y lo intentan. Esto es lo que vamos a ver esta noche. ¿Cómo es posible que algo así sucediera? Personas que quieren ahí mismo matar a Jesús. Cuando ellos estaban en la sinagoga esperando un culto normal, bueno, con la excepción a que Jesús, el rabí Jesús, que andaba diciendo cosas increíbles, etcétera, iba a predicar en la sinagoga en donde se había criado. Pero dentro de pocos minutos lo sacan queriendo matarlo. ¿Qué podemos aprender nosotros de ello? Quiero señalarles 3 maneras en las cuales Jesús puede hacernos enojar hasta el día de hoy. Queremos analizar este pasaje y ver por qué se enojaron y reconocer que hasta el día de hoy es posible que el Señor Jesús nos hace enojar de la misma forma. En primer lugar, vamos a leer lo que dice, comenzando en el versículo 16 del capítulo 4 de Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Jesús a ellos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí, vamos a seguir más adelante. Una de las maneras en que el Señor Jesús nos hace enojar es cuando Él desafía nuestra manera de comprender las Escrituras. Ahora quiero decirles algo. La sinagoga de la aldea donde creció Jesús tenía un compromiso fuerte con las Escrituras, igual a nosotros. Una de las características de esta iglesia, Graceway, a través de los muchos años, ha sido nuestro compromiso con la palabra del Señor. Decimos que somos una iglesia, creemos la Biblia, cada palabra. Cada palabra es la verdad, cada palabra inspirada por Dios ha sido desde siempre una de nuestras características. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, y así es nuestra forma de ser. Preguntando a los miembros de esta sinagoga, todos dirían lo mismo y con toda sinceridad. Y además conocían las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Les voy a dar un poco de fondo en cuanto a la ciudad de Nazaret, ciudad, aldea. Nazaret es una ciudad que no se menciona ni una vez en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era
una comunidad relativamente nueva, una comunidad de colonos, fundado en el siglo II antes de Cristo. Es decir, hacía 2 siglos se había cumplido el Antiguo Testamento. Y fue fundada esta aldea por el movimiento nacionalista judío de los Macabeos. Posiblemente este nombre les suena de estos libros entre los 2 testamentos, los libros de los Macabeos, muy importantes en un sentido histórico. Y como saben, todo esto sucede en una zona que se llama Galilea, en el norte de la tierra que Dios le había dado a Abraham. Y por los días de Jesús, esta región de Galilea se conocía como Galilea de los gentiles, precisamente porque ahora los judíos en esta misma zona, donde estaban tribus como Dan, Efraín, etc., en esta zona, parte de la tierra dada a Abraham, los judíos ahora representan quizá 25% de la población. Y por eso se llamaba Galilea de los gentiles. El Señor Jesús se crió como miembro de un grupo étnico muy atacado por sus vecinos en una tierra que según ellos pertenecía a ellos. Entonces los macabeos, este grupo, este movimiento, los macabeos deseaban que se convirtiera de nuevo Galilea de los gentiles en Galilea de los judíos. Entonces armaron campañas para traer judíos de otros lugares para habitar en esta zona. Y Nazaret es uno de esos lugares. Nazaret sería una villa exclusivamente judía hasta el siglo IV después de Cristo. Ahora, esto quiere decir que seguramente los judíos que vivían en Nazaret son judíos creyentes en las Escrituras, no seculares, sino observantes, fieles, estudiantes de las Escrituras, precisamente porque ellos habían sacrificado tanto para dejar sus hogares y lugares en otros lugares y venir a Nazaret. Por ejemplo, José es originario de Belén, su familia, pero se encuentra en Nazaret, porque es parte de este grupo que quería repoblar esta zona para tomar la zona de nuevo de los enemigos. Así fue el pensamiento. Ahora, como digo, estos judíos de Nazaret tomaban las Escrituras muy, pero muy en serio. Ahora, claro que me imagino que la gran mayoría no habían memorizado todo lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, pero seguramente todos entendían muy bien esta porción en Isaías, de los rollos del Mar Muerto. Sabemos que en esta época el profeta Isaías era uno de los libros favoritos de los judíos fieles. Y sobre todo este capítulo, el capítulo 61, del cual Jesús está leyendo. Vamos a verlo, vamos a buscar Isaías 61, comenzando desde el versículo 1. Y ahora ustedes van a ver dónde está Jesús leyendo estas palabras. Ahora, tomen en cuenta que lo que tenemos nosotros hoy en día es, según los rollos del Mar Muerto, palabra por palabra igual a lo que Jesús está viendo, lo que Él está leyendo. No ha habido cambios, como algunos acusan de vez en cuando, no es lo mismo. Pero ustedes también van a notar que cuando comienzo a leer, que no es exactamente como Jesús lo leyó, porque Él está dejando fuera porciones. Escuchen. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Pueden entender por qué les gustaba este pasaje tanto? Porque aquí el profeta está profetizando, habrá un día de justicia, la venganza del Señor, el juicio de Dios. Y estos extranjeros que les han robado su tierra, ellos serán sus sirvientes, ellos estarán trabajando para ustedes. Claro, han llegado a este lugar precisamente porque es su petición de oración. Ahora, Jesús, el joven, muy joven, tendrá sus 29, 30 años en este momento. Joven para tener una posición tan elevada, y pide recibir el rollo de Isaías y va a este pasaje que es pasaje favorito y comienza a leer. Imagínense, los judíos en la sinagoga, qué buen muchacho, eso es. Este es el pasaje que a mí me gusta, me llena, me habla, lo siento. Y sin embargo, cuando está leyendo y llega al versículo 2, omitió la última frase. Que vea, por favor, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús termina allí. ¿Qué sigue? Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso no lo menciona Jesús. Y ellos están pensando, ¿qué? Ahora, según la costumbre, él lee la escritura y luego hace sus comentarios. Bueno, como nosotros. Vamos a ver lo que dice la Biblia, luego predico, enseño, hablo, hago comentarios. Pero omite también el versículo siguiente, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llevados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Los judíos buscaban consuelo en esta esperanza, en estas palabras. Y cuando Jesús no lee estas palabras, seguramente están pensando, ¿qué? Ahora, están esperando sus comentarios. Les expliqué la vez pasada
que hubo en la sinagoga reglas y procedimientos muy rígidos en cuanto a leer la Escritura. Y la única excepción fue en los profetas, donde el rabí, el maestro, podría omitir o combinar ciertas frases siempre y cuando todo es del mismo pasaje, o sea, de la misma porción de las Escrituras. Y entonces haría el maestro comentarios explicando por qué había omitido esto y mezclado el otro. Entonces, hasta este punto están esperando. A ver, ¿qué va a decir? ¿Qué nos va a explicar? Pero luego omite también los versículos 4 al 6, donde está hablando de los extranjeros malvados y todo esto que han robado su tierra, o sea, así es su interpretación. Y omitir este pasaje es impensable para ellos. No, hombre, ¿no va a seguir leyendo? Y como digo, agrega una frase del capítulo 58 que fue permitido según las reglas y todo esto. Pero ¿cómo es posible no leer estos versículos? Estos judíos consideraban su elección como el pueblo de Dios, como si Dios les hubiera dicho: ustedes tienen la razón siempre, en lugar de considerar esta elección como un privilegio de gracia que les permitiría llevar el evangelio del reino al mundo, a los demás, a todas las naciones, familias de la tierra, grupos étnicos. Wow. ¿Acaso aquí en Graceway, que somos una iglesia tan diversa, habrá ciertos grupos que a veces piensan que los pasamos por fuera, los dejamos por fuera, los ancianos o quizá los ricos o quizá los jóvenes o quizá los pobres o posiblemente los blancos o los negros o los asiáticos o los africanos o los hispanos o los educados o los obreros? ¿A quién me falta? O sea, tenemos muchos grupos aquí. Y a veces está la tentación de estar ahí sentado contando, ¿y cuántos de ellos y cuántos de nosotros? ¿Y por qué no más música de esta clase o de mi etnia? ¿O por qué no entienden cómo soy yo? Y necesitamos un grupo para mí y para mi gente, para mi pueblo. Y bueno, nosotros sabemos que aún entre latinos hay tantas culturas y etnias y hasta idiomas de vez en cuando. Y no hay tal cosa como hispanos, como latinos. O sea, ¿qué es eso? Aquí tenemos como 12 países representados en esta iglesia de la América Latina. Y todos tenemos algunas cosas en común, pero diferentes palabras y diferentes costumbres a veces, y perspectivas, historias. Y precisamente los judíos, muy sinceros, creyentes, personas firmes en las Escrituras, habían caído en esta situación. Y luego nos enojamos cuando ese Jesús que hemos imaginado no satisface nuestras expectativas. Bueno, yo espero recibir de la iglesia, yo necesito, yo quiero, me merezco. Y imagínense ustedes que durante muchos años han visto estas escrituras como su esperanza, como una promesa muy preciosa del Señor, y de repente este joven Jesús, estás leyendo y los versículos favoritos son precisamente los versículos que Él los deja fuera. Ahora, la verdad de las Escrituras
es absoluta. Todos nosotros en esta iglesia creemos la Biblia y decimos que la Biblia es nuestra última palabra de autoridad. Es la única autoridad que nosotros tenemos. Aquí tenemos el problema. Es cierto, la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Nuestra comprensión de ser humano no es absoluta. Y es posible leer la misma Biblia, tú y yo, varias personas más, y ver varias cosas. Ahora, eso no cambia la verdad, tan solo demuestra que nuestra comprensión a veces no es completa, a veces no es correcta. Y por eso estudiamos las Escrituras. Por supuesto, Dios siempre tiene la última palabra cuando se trata de lo que significan las Escrituras, pues Él es el autor, eso claro. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 18 de nuevo, que corresponde al versículo 1 de Isaías 61, Él comienza leyendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, seguramente, y sin duda, señala hacia su bautismo. Eso hace poco. Bautizado Jesús por Juan el Bautizador en el río Jordán. Luego toma este pasaje y, como les expliqué, lo edita, omitiendo la parte que más les gustaba, la parte que hablaba de la venganza que Dios tomaría contra los enemigos, contra estos extranjeros. Nuestro compromiso con la Biblia es tan absoluto como la verdad es absoluta. Pero como digo, nuestra comprensión a veces no es completa. Y por eso, como creyentes y como personas que vivimos en la Biblia, nuestros espíritus deberían ser humildes y siempre estar dispuestos a permitir que Dios la interprete, la Biblia, como Él quiere. Ahora, lo que pasa aquí, Jesús derriba por completo su comprensión de este pasaje favorito. Y ahora Jesús realmente ha capturado la atención de los oyentes en la sinagoga del pueblo. Porque ahí están el sábado todos contentos, esperando al hijo del carpintero y Jesús, y tenemos orgullo porque muchos hablan de él. Él es originario de aquí, de esta aldea, de esta sinagoga, aquí se crió. Y entonces toma este pasaje favorito, pero dejando fuera la parte que fue más importante para ellos. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Por eso en versículo 20 dice: todos los ojos están fijados en él. Claro. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Como si yo, el próximo domingo, digo: bueno, hermanos, vamos a ir a Génesis capítulo 1. Vamos a comenzar, y dejo por fuera la mitad del capítulo. ¿Qué va a decir? ¿De qué se trata? ¿Por qué eso? Todos con los ojos puestos, fijados en él. Y todas estas personas tan comprometidas con las Escrituras como cualquiera de nosotros, les aseguro, quizá más. Pero, y aquí tenemos el problema, pero estaban también bien aferrados de su propia interpretación privada de las Escrituras, convencidos de que su idea de lo que las Escrituras dicen es la idea correcta. Pero aquí tenemos el asunto. La Biblia no significa lo que quisiéramos
ni lo que pensamos que significa, sino que tiene el significado que Dios dispuso desde un principio. Y por eso siempre decimos todos nosotros que enseñamos aquí que cuando se trata de estudiar la Biblia, la primera regla, el primer principio es contexto. Gracias. El contexto. ¿Cuál es el contexto? Porque si no entendemos el contexto, seguramente vamos a tener errores y malas interpretaciones. Ahora, los oyentes este sábado en la sinagoga no pueden creer lo que sucede después. Versículo 21. Ahora sí, leído el rollo, dice en versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahora, es muy fácil malentender lo que acabo de leer. Porque dice, daban buen testimonio, qué buen muchacho. No es lo que quiere decir. Es lo que creen que quiere decir, posiblemente lo que piensan que dice, pero no es lo que dice en su contexto. Jesús les dice, en otras palabras, que Él es el cumplimiento del pasaje que acaba de leer. Él está diciendo, yo soy el ungido que vio Isaías. Ungido, Mesías, Cristo. La misma palabra o concepto. En versículo 22, cuando dice daban buen testimonio, esto aparece en el sentido de que le conocían, no de que estaban de acuerdo con él. Daban testimonio de que este es el hijo del carpintero. Es decir, ¿quién es él para decir esto? Sabemos quién es. Es el hijo del carpintero, José. Este es el sentido. Y el contexto nos hace ver que la respuesta del pueblo es negativa. Nosotros diríamos, no, esto no puede ser. Este es el sentido de estas palabras. No puede ser. Él dice que Él es el cumplimiento del pasaje. No, damos testimonio nosotros, sabemos quién es. Él es el hijo del carpintero. No puede ser Él. Imagínense. Palabras de gracia. Nosotros oímos palabras de gracia. Pero lo que sucede, Jesús ha tomado un pasaje al cual se aferraban para esperar en el juicio en contra de sus enemigos y lo ha convertido en un pasaje sobre la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Este es el problema. Ellos tan solo veían la venganza, la ira. Y Jesús quita esto para enfocar la gracia. ¿Qué es esto? ¿No es este el hijo de José? ¿Qué puede saber este hombre? ¿Cómo se le ocurre que él es el cumplimiento? Ese es el sentido. Entonces Jesús nos hace enojar cuando Él da vuelta a lo que nosotros creemos de la Biblia. Y no es decir que la Biblia tiene muchas interpretaciones, no, es simplemente decir que nuestro entendimiento es muchas veces limitado. Ahora, la gran mayoría de la Biblia, muy fácil de entender. Cuando se trata de la salvación, cuando se trata de muchas cosas, sí. Pero hay cosas en la Biblia, sinceramente, que hasta el día de hoy son difíciles. Y por X razón el Señor no ha querido todavía darnos más luz, más entendimiento. Ahora, otra cosa que nos hace enojar es cuando Él
nos obliga a responder sí o no. Eso nos molesta. Pero es lo que Cristo siempre hace. Él ya sabe lo que hay en nuestras mentes y nuestros corazones. En versículo 23 dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Qué está diciendo? Que Jesús puede leer nuestra mente, nuestro corazón. Él sabe lo que estamos pensando sin abrir la boca. Sin duda me diréis. Él sabe la reacción que tendrán. Versículo 21, cuando dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora fíjense esta frase, delante de vosotros. Lo cual significa en su presencia, por supuesto, pero posiblemente no entienden que esta expresión es un dicho, es una expresión idiomática de los judíos para pedir una respuesta. Es decir, ¿qué van a hacer con esto? O sea, si escuchamos este pasaje, como los judíos en la sinagoga aquel día comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿y qué van a hacer ustedes con esto? Ahora, ¿qué sucede? ¿O Él es el ungido o no lo es? Ha llegado el momento de decisión. Ese es el punto. Jesús lee las escrituras y ellos seguramente están pensando, ¿por qué dejar fuera esta frase? ¿Por qué dejar fuera la otra? Pero Él todo lo resume para decir, hoy esta escritura se ha cumplido. Yo soy. Ahora no es cosa de argumentos ni interpretaciones. Jesús está reclamando una decisión. ¿Lo soy o no? ¿Qué van a hacer con esto? ¿O soy el Cristo o no lo soy? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Interesante que las palabras más dogmáticas en la Biblia pertenecen a Jesús. Él demanda una respuesta. Hoy en día no nos gusta eso de ser dogmático. Bueno, posiblemente que esto, que el otro. Juan capítulo 8, versículo 58, hablando con los líderes religiosos, Él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ahora, no solamente está diciendo que Él existía antes de Abraham, cuando Él dice yo soy, está pronunciando palabras que los judíos jamás pronunciaban, porque esta frase yo soy es la palabra que Dios dijo a Moisés, cuando Moisés en la zarza ardiente dijo, ¿y quién diré que me envió? Y el Señor dijo, yo soy, que yo soy. Yahweh, Jehová. Entonces, lo que Jesús está diciendo en esta ocasión, antes de que Abraham fuese, yo, Jehová, yo, Yahweh, yo, Dios. A veces personas dicen, no, Jesús nunca dijo ser Dios. Hay que leer la Biblia otra vez, en su contexto, con entendimiento. Si no es así, ¿por qué quieren matarlo? Y es precisamente lo que pasó en capítulo 8 también. Quieren matarlo en Juan 8. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino. No uno de los caminos. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Muy dogmático. Y luego les da dos refranes concisos y sucintos, comunicando una verdad. Versículo 23. Él les dijo,
Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Él sabe que ellos le conocen únicamente como el hijo de José y que desean que él haga una demostración de lo que dice por medio de las señales y sanidades que había hecho en Capernaum. Los rumores seguramente han llegado hasta Nazaret. Y luego en versículo 24 dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús proclama que este es el año agradable, acepto del Señor, es decir, el año de jubileo y Mesías, pero ningún profeta es acepto en su propia tierra. De nuevo los está arrinconando. ¿Qué van a decir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y solamente hay una respuesta posible. Y nuevamente les deja con solamente dos alternativas: o es el ungido, el Cristo, o no lo es. Ellos estaban enfocados en lo que esperaban recibir. Viene el Mesías para darnos esto: la libertad y nuestra tierra, libertad de la opresión de los romanos. Y Jesús estaba enfocado en desviarles a participar en su misión. Qué tremendo. Qué feo sería tener a Jesús como nuestro pastor, ¿verdad? No estaría para chinearnos, sino para desafiarnos. Pero el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Posiblemente nuestra expectativa es otra. Y llegamos a la iglesia esperando recibir, cuando en realidad es Dios que espera recibir de nosotros adoración, alabanza, gratitud, servicio, consagración, todo esto. Nos congregamos por lo que esperamos recibir o para recibir enseñanza en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Ahora, hay una tercera razón por la cual Jesús nos hace enojar hasta el día de hoy. Jesús siempre deja al descubierto nuestros prejuicios y nuestra intolerancia. Ahora, dos ejemplos Él da de los profetas en versículo 25. Veamos, 4:25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué dijo? En los días de Elías, muchas viudas en Israel. Y el resto del versículo 25 es una especie de nota aclaratoria para los lectores gentiles de Lucas, cuando habla de que el cielo fue cerrado por 3 años y medio y todo esto. Pero ¿cuántas viudas en aquel entonces recibieron provisión del Señor? Ninguna. La única viuda que recibió esta provisión del Señor fue una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y ella no es judía. Esta es una ciudad gentil. La única viuda que recibió salvación, en otras palabras, en los días de Elías, fue esta gentil. Y luego dice: muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. ¿Cuántos leprosos fueron sanados en Israel en aquel entonces? Ninguno. Solo Naamán, sirio, no judío, gentil. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo
igual a los judíos, los gentiles son objeto de la gracia de Dios. Ellos están pensando, nosotros somos judíos, el pueblo de Dios, y aquellos, los romanos y los gentiles y todos nuestros enemigos, el Señor viene a juzgar a ellos, pero nosotros somos su pueblo. Dice el Señor. Vamos a pensar un poco en la historia. Y da estos dos casos. Qué tremendo. A propósito, qué interesante, da un ejemplo de una mujer y otro ejemplo de un hombre. Y les he dicho antes que es la costumbre de Lucas. Casi siempre cuando da un ejemplo de una mujer y hombre. Que es radical en aquel entonces, cuando nadie hablaba ni escribiría diciendo nada en cuanto a la mujer, que no contaba para nada, lo siento, hermanas. Pero gracias al Señor que ustedes nacieron cuando nacieron. Porque en aquel entonces la mujer no tenía derecho, ni voz, ni nada. Pero Lucas, hace 2000 años, está viendo la gracia de Dios. Y la palabra que Jesús está estableciendo es que tenemos una misión. Hemos sido enviados para llevar la gracia de Dios a las naciones. Y las naciones deben sentirse atraídas a la gracia de Dios en nosotros. La reacción, predecible, ¿no? Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. No pocos, todos. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Están furiosos y quieren matar a Jesús ahora mismo. La gente de su propia sinagoga, la gente que lo vieron crecer. Cosa seria. Me imagino que cuando Jesús comenzó a leer Isaías y dejó fuera estas frases, me imagino que algunos de los hombres quizás más ancianos, más sabios, estaban pensando, ¿quién va a decir algo? ¿Qué? Bueno, vamos a ver si tiene alguna explicación. Vamos a ver cuáles son sus comentarios. Y luego deja los versículos 4 al 6 y me imagino que estaban pensando algunos, ¿y quién va a hacer algo? ¿Quién va a hacer algo? ¿Cómo estás caminando por la calle y ves que algún criminal está atacando a alguien o robándole a alguien y todo el mundo está viendo, ¿y quién va a hacer algo? Y muchas veces hay esos momentos de no saber qué hacer. Y uno va con cólera y pensar, alguien tiene que hacer algo y esperando que fulano, que sutano hasta que por fin la situación llega a tal grado que sucede una explosión. Cuando en un segundo todos a la misma vez y a la misma voz, ¡vamos a matarlo! Y esto es lo que pasó aquel día en la sinagoga. Quieren matar a Jesús. Le toman, le llevan a un barranco. ¿Y qué cosa dice en el siguiente versículo, versículo 30? Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora Lucas no nos proporciona detalles, pero esta frase implica que algo sobrenatural ha sucedido. ¿Quién sabe? Un ángel posiblemente desapareció, no sabemos. Pero algo sobrenatural ha pasado y Jesús está a salvo porque está cumpliendo la misión de Dios que le está conduciendo hacia la cruz. Una lección muy fuerte: las personas se enojan cuando su intolerancia queda al descubierto.
hasta el día de hoy. Hay muchas personas que pueden llegar a la iglesia y poner la fachada de creyente, de espiritual. Decir todas las palabras correctas, cantar bien, leer la Biblia, enseñar. Pero muchas veces en su corazón hay un prejuicio, hay una intolerancia y un día sucede algo, una explosión. A Dios le gusta descubrir los prejuicios dentro de nosotros. Qué tremendo. Cuando estamos nosotros leyendo la Biblia, ¿sentimos asombro o pensamos satisfechos porque ya lo entendemos todo? No sé tú, pero con los muchos años leyendo la Biblia, y yo sé que estoy aprendiendo siempre, pero les digo que con los años, cada vez que leo la Biblia, entiendo menos. Y eso digo, no que no entiendo nada, no es eso, pero lo que quiero decir es que cuando leo la Biblia, siento asombro a tal grado pensando que este libro es más profundo de lo que he imaginado. Tiene tanto que decir. ¿Cómo es que no lo vi antes? Tengo tantos años de leer este pasaje y hasta ahora estoy llegando a entender esto. Les digo que estudiando para esta serie de Lucas, de vez en cuando así me siento. O sea, estas no son lecciones que enseñé hace 40 años ni al estilo. Son cosas que estudiando, escudriñando y de repente, ¡ah! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es que no lo vi antes? Y de vez en cuando nos encontramos con personas que dan la actitud de que, yo estudié la Biblia. Cuando yo llegué a esta iglesia hace muchos años, yo estaba trabajando con los universitarios. Y un día yo estaba enseñando el libro de los Hechos. Y decía a la clase de los universitarios, hermanos, hoy vamos a iniciar un estudio de los Hechos. Y había una señorita que había llegado a la clase, se había criado en la iglesia, recién regresada de un instituto bíblico. Entonces, después de la clase, me dijo, bueno, yo voy a hacer otra cosa el próximo domingo. Ah, ok, de veras, ¿qué sucede? No, ya estudié el libro de los Hechos. Ya puedo el libro de los Hechos. Oh, qué bien. Como para decir que no tengo nada más que aprender. Cuando esa es la actitud que tenemos, cuidado, porque viene Jesús a cambiar nuestro mundo, precisamente como hace este día en la sinagoga. Qué cosa. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué linda lección, porque el lugar más seguro del mundo es cuando estamos en obediencia a la misión divina. Nadie puede tocarle hasta su hora. Ni a nosotros tampoco. De vez en cuando vamos a lugares en el nombre de Jesús que son lugares peligrosos. Vimos hace poco esta familia que está sirviendo en Egipto, que es un lugar no muy seguro hoy en día. Pero de veras, ¿qué actitud más hermosa tienen? Que bueno, aquí estamos y sabemos que hay mucho conflicto y nadie sabe lo que va a pasar, pero estamos aquí en el nombre de Jesús porque pensamos que el Señor nos ha llevado hasta acá y podríamos morir en el Interstate el día de mañana aquí en Kansas City o en Egipto. O sea, es igual, estamos en las manos del Señor y nadie nos puede suceder sin el permiso de Él. ¡Qué cosa! Jesús sigue
enojándonos hasta el día de hoy. Y por eso yo quiero escuchar lo que dice bien y mantener mi actitud muy flexible, muy abierto, no tan rígido, sino dándole a Él permiso a ser Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos alabarte y darte las gracias por ser Dios. Perdónanos, Señor, las muchas veces cuando, sin decirlo así nomás y posiblemente sin entenderlo, parece que queremos tomar tu lugar. Queremos sentarnos en tu trono. Señor, aceptamos que tu palabra es la verdad, cada palabra. Y Señor, te damos gracias por el entendimiento posible por el Espíritu Santo tuyo que has puesto dentro de nosotros para enseñarnos tu palabra. A la misma vez, Señor, queremos confesar nuestro entendimiento de que tu palabra es infinitamente profunda y que es imposible entenderlo todo. Pero qué bueno, Señor, porque tenemos toda la eternidad para seguir creciendo, aprendiendo. Gracias por una vida dinámica y no estancada. Gracias que cada día es una nueva aventura, pero tu palabra no cambia, tú no cambias. Señor, te suplico que podamos nosotros entender la necesidad de someternos por completo a tu soberanía. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.